Bienvenidos a KS Report, soy Max Kaiser. El gran director de cine italoamericano Frank Capra decía, no sigas tendencias, créalas. Pues bien, tras años sin que un solo señor Smith haya ido a Washington, en un país gobernado por los Joe Payne corruptos del mundo, Estados Unidos está creando varias ominosas tendencias. ¿De qué va todo esto, Stacey? Bien, hoy vamos a ver unas cuantas tendencias. Por primera vez en la era moderna, vivir con los padres se convierte en la forma de vida más común entre los jóvenes entre 18 y 34 años. Y es que por primera vez en casi 150 años, desde 1880, hay más jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 34 que viven con sus padres que con su pareja o su cónyuge. Como en Italia. Sí, se está pareciendo mucho a Italia. De hecho, la tendencia se manifiesta solo en los hombres, no en las mujeres, de entre 18 y 34 años. Mamma mía. El 28% de los varones no vive con sus padres, mientras que el porcentaje que sí que lo hace asciende al 35%. La generación que pudo beneficiarse del sistema financiero antes de que éste se echara a perder, disfrutaba de unos fondos de pensiones que ofrecían una alta rentabilidad, en torno al 5, 6 o 7%, y sin riesgo alguno por tratarse de valores del Estado. Eso es lo que les permite ahora costear la estancia de sus hijos en su casa. Hay mucha gente que critica los fondos de pensiones de los policías, los bomberos, los profesores y que pretende acabar con ellos, cuando esas pensiones están sirviendo para apoyar a sus hijos y nietos que actualmente están en dificultades por culpa del hundimiento de la economía, provocado a su vez por el desplome de las tasas de interés. Si te fijas, 1960 fue el año en que había más varones de entre 18 y 34 años viviendo fuera de casa de sus padres, coincidiendo precisamente con el periodo de máxima ocupación laboral entre los jóvenes. No en vano, el 84% tenía trabajo, una cifra que ahora ha caído hasta el 71%. Es decir, que la cifra de empleos disponibles para los varones jóvenes ha disminuido notablemente. Una caída que ha venido acompañada de un importante incremento de la deuda. Antes Estados Unidos libraba sus propias guerras, lo cual daba origen a toda una clase de varones emprendedores que creaban nuevas empresas. Pero como ahora Estados Unidos externaliza sus guerras a los contratistas privados, los hombres prefieren quedarse en casa chupándose el dedo y esperando a que mamá les prepare otro bocadillo de queso fundido. La tendencia desde 1960 ha sido muy mala, igual que la próxima que vamos a ver. Recordemos que en la película de la que hablamos, el actor James Stewart encarnaba al señor Smith, el típico vecino de un pueblo pequeño de Estados Unidos, cuando los pueblos de Estados Unidos atravesaban su etapa de mayor esplendor. Pues bien, una muy mala señal para todos, excepto para las grandes ciudades de Estados Unidos. Los ciudadanos de Estados Unidos que viven en pueblos pequeños o en zonas rurales tienen muchas menos posibilidades de crear una nueva empresa ahora que en el pasado. Una tendencia sin precedentes que pone en peligro el futuro económico de grandes extensiones de territorio estadounidense. Estas son las conclusiones de un estudio llevado a cabo por el Grupo para la Innovación Económica, una entidad creada por Sean Parker y con representantes de ambos partidos. Los varones estadounidenses carecen de cualquier tipo de ritual de iniciación. Cuando se externaliza la guerra, lo único que cabe esperar de un hombre cuando alcanza su madurez es que, mientras estudia en la universidad, quiera vivir en su propia burbuja sin estar expuesto a ningún riesgo. Y cuando sale al mundo real, no conoce lo que es el riesgo y no está dispuesto a asumir ninguno. Prefiere quedarse en casa mientras su mamá le sigue preparando sus bocadillos de queso fundido, con lo que no puede crear nuevas empresas. En ese sentido, los varones estadounidenses se están volviendo un poco británicos. Pero como decías en la introducción, ya no quedan señores Smith, es decir, senadores o congresistas incorruptibles. Todos son corruptos, como el senador Joe Payne de la película. Favorecen a los grandes bancos y a las multinacionales, como Walmart. Vamos a analizar en profundidad las conclusiones de este estudio del Grupo para la Innovación Económica. Sí, vamos a analizarlas, que me faltan algunos puntos clave por conocer. Estoy deseando oírte, porque de verdad que, por mucho que me acerco al misterio, no acabo de descifrar cuál es la clave de todo esto. Actualmente los únicos lugares en los que se abren empresas y entidades de nueva creación son Austin, Nueva York y San Francisco, aunque tampoco es que la cifra aumente. Simplemente se mantiene. Los datos indican que las zonas con una alta densidad de población no generan empresas de nueva creación a más velocidad ahora que en el pasado. Simplemente la cifra se mantiene. En cambio, en las zonas rurales la creación de nuevas empresas se ha desplomado. Los economistas aseguran que esta divergencia parece venir dada por varias tendencias que han dañado a las pequeñas empresas en las zonas rurales de Estados Unidos, como el auge de las grandes superficies comerciales como Walmart. Recordemos que Walmart recibe un montón de favores del gobierno federal,
y de las autoridades estatales y locales. Una gran cantidad de sobornos, como le pasaba al señor Smith cuando iba a Washington. Es decir, que se está beneficiando a las grandes empresas frente a los pequeños comerciantes, emprendedores y empresas de nueva creación. La pérdida de millones de puestos de trabajo relacionados con la producción y la construcción por todo el país y una disminución de los préstamos a las empresas que parece haber golpeado con especial dureza a los prestatarios de los pueblos pequeños y las zonas rurales. Sabemos que han rescatado a los bancos, a quienes no han rescatado es a los particulares que han contraído una hipoteca o al sector minorista. Y encima, los grandes bancos solo prestan dinero en ciudades con burbuja como Nueva York o San Francisco, donde están seguros de controlarlo todo. La competencia se está echando a perder. No existen almas libres, ni hay espíritu animal. Se oye mucho eso de que la economía depende del espíritu animal, de que los hombres salgan al mercado a competir para hacerse un nombre. El problema es que no puede haber libre competencia si no se deja de premiar a los cleptócratas y de rescatar a los banqueros. En definitiva, si no se deja de recompensar el fraude. Sí. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Recompensar el fraude y las fechorías. Sí. Convirtiéndose en el centro de esta nueva tendencia hacia la era de la impunidad, en la que no se juzga a la gente por nada, sobre todo si lo que hace es cometer un delito abyecto y habitual. Con eso están a salvo. Vamos a entrar en detalle. Estados Unidos se basa en ese mito de vayamos al oeste, que tan de moda estaba en la época de Frank Capra. Sí. Los peregrinos llegaban a la costa este y se dirigían rumbo al oeste hasta la otra costa. Eso es lo que ha hecho que lo único que quede de Estados Unidos sean las dos costas, que serán lo único que logre sobrevivir, mientras el resto del territorio, los estados centrales, se desintegra. Yo tengo la solución. Dejar de conceder ayudas al maíz porque los grupos de presión del maíz, con su sirope de maíz rico en fructosa, son los que han destruido los estados centrales de Estados Unidos y han convertido a su población en una plaga de obesos. Sí, pero la cosa va mucho más allá. Todos los beneficios van a parar a los bancos y a Walmart. Pero en cambio no hay bancos públicos locales y nadie se preocupa por los estados centrales. Vamos a ver ahora sí los detalles. Desde el 2010 hasta el 2014, los condados estadounidenses con una población no superior a los 100.000 habitantes perdieron más empresas de las que crearon, a pesar del crecimiento de la economía del país y de la caída del desempleo. La situación dista mucho de la recuperación de 1992, cuando esos condados creaban un tercio de las nuevas empresas que se abrían en el país. O sea que antes la economía de esas zonas estaba viva. Ahora, en cambio, toda la vida está en los centros urbanos. Vamos a ver qué más arrojan los datos. Según los expertos, esta concentración de la creación de nuevas empresas no es habitual. En la recuperación de principios de los 90, la mitad de las nuevas empresas creadas en el país se aglutinaba en 125 condados, mientras que en la recuperación actual solo lo hacen 20. Es decir, que en la recuperación de 1992, que hubo posterior a la recesión, 125 condados aglutinaban la mitad de los nuevos puestos de trabajo que se generaban. Ahora solo lo hacen 20. Y lo mismo pasó con la crisis financiera, que hizo que pasáramos de tener más bancos a tener menos. Todo se vuelve más oligopolizado, más concentrado, más monopolizado. Ahora tenemos una situación de monopolio mucho más evidente que antes, y esa es una de las razones por las que las zonas rurales de Estados Unidos están como están. Porque un solo establecimiento de Walmart puede hundir a cientos de comercios locales. Bueno, lleva pasando desde hace 2 décadas. Lo que pasa es que cada vez va peor, sobre todo con la salida de las empresas al extranjero. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la empresa de aires acondicionados Carrier, que acaba de dejar Indiana. Esas cosas son las que van a hacer que la próxima recesión sea aún peor, porque seguía habiendo 10.000 trabajadores que... ¿Y es una empresa rentable? Sí. Sus productos son de la máxima calidad y su flujo de caja es positivo. Sí. Aún así han decidido cerrar en Indiana. Bueno, también tiene que ver con otras cosas como la política fiscal y toda la corrupción que favorece a las entidades demasiado grandes para caer. Barack Obama ha repetido en numerosas ocasiones que está en contra de disminuir el tamaño de los grandes bancos. Él cree que cuanto más grande sea un banco, mejor imagen proyectará ante el mundo, cuando la realidad es que dentro de esas megaentidades no hay nada. No hay el capital necesario para alimentar el entorno financiero fuera de lo que son ambas costas.
Un sabio dijo una vez que el capital es como un fertilizante, que para sacarle el máximo partido hay que extenderlo bien. El problema es que nos hemos convertido en un monocultivo. No quisiera salirme demasiado del tema, pero fíjate, Monsanto se ha ganado una reputación tan mala en ciertas regiones que cabe la posibilidad de que sea adquirida por Bayer para hacer desaparecer su nombre del mercado, aunque los productos sigan siendo los mismos. Vamos a ver una noticia que tiene mucho que ver con el tema del señor Smith va a Washington y en general con Estados Unidos, donde la situación se torna cada vez más interesante ante las próximas elecciones y ese nuevo fenómeno que ha surgido llamado Donald Trump. Donald Trump va a ganar las elecciones, razones por las que Clinton no puede vencer a lo que representa Trump. La reacción neofascista, que es la fuerza que impulsa a Trump, ha surgido como consecuencia de la tremenda desvinculación que ha sufrido la economía respecto a las relaciones sociales. La economía neoliberal, al igual que el Estado y el mercado, se ha convertido en pura abstracción. La realidad que hay detrás de estos conceptos no tiene nada que ver con la forma en la que se han venido definiendo tradicionalmente. El artículo es muy interesante, les recomiendo que entren en Salón y lo lean. Una de las cosas que se dicen en él es que si bien Hillary Clinton y Mitt Romney representan el capitalismo neoliberal, no hay nada que haya hecho Romney por lo que merezca algún tipo de reconocimiento. Al menos de Trump sabemos que ha construido torres, edificios, hasta llegó a crear su propia marca de carne. Y cuanto más vulgar es, más auténtico se vuelve. Romney solo se ha dedicado a incautar capital privado. El problema es que todo se ha vuelto muy abstracto. En los estados centrales de Estados Unidos no se oyen más que eslóganes políticos y frases para quedar bien que no esconden ningún significado detrás. Lo único que sabe la gente es que cuanto más abstracto se vuelve el lenguaje al hablar de todas esas externalizaciones, peor irá la cosa. Desde el principio de la civilización, siempre ha habido tensiones alrededor del concepto del contrato social, o la relación entre gobernantes y gobernados. Estados Unidos tuvo una gran idea con eso de la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución está hecha a pedazos, igual que el contrato social. Y recordemos lo que decía Locke: cuando el contrato social se rompe hace falta una insurrección. Relacionándolo todo con el señor Smith va a Washington, fíjate en cómo llama Donald Trump a Hillary Clinton, la delincuente Clinton. La verdad es que yo creo que encarna perfectamente el pensamiento actual de la gente. A mí, desde luego, el artículo me parece de lo más acertado. ¡Estupendo! ¡Maravilloso! Tenemos que pasar a la segunda parte. Stacy, gracias. El señor Trump va a Washington. Pues sería interesante, qué duda cabe. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de hablar con el profesor Robert McChesney, especializado en la historia y la economía política de la comunicación, así como en el papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas y capitalistas. Robert es cofundador de Free Press y de la Organización Nacional por la Reforma de los Medios de Comunicación, además de ser coautor junto con John Nichols del reciente libro Prepárense: la lucha contra una economía sin trabajo y una democracia sin ciudadanos. Robert, bienvenido a Kaiser Report. Es un placer estar aquí. Muy bien. En primer lugar, ¿qué le parece el papel que han tenido los medios no solo a la hora de permitir que Donald Trump se embolse miles de millones de dólares con todos los minutos de difusión que le han concedido, sino también a la hora de ignorar a Bernie Sanders durante gran parte de las primarias? Los medios han sido un elemento clave en las primarias estadounidenses del 2016. No en vano, siempre se han considerado una parte fundamental del proceso. Sin embargo, este año, su papel ha resultado verdaderamente sorprendente. Como acaba de decir usted, al principio todos los medios consideraban a Trump un candidato de broma. Cuando anunció su candidatura, nadie se lo tomó en serio. Ya lo había intentado en el pasado y nunca había conseguido nada. Es un narcisista al que le encanta el autobombo, por lo que parecía que lo único que pretendía era publicitar sus productos en los programas de televisión y sacarse un buen dinero gracias a ello. Sin embargo, ha conseguido hacerse con los medios como ningún otro candidato lo ha logrado jamás, hasta el punto de que desde la segunda mitad del 2015 y hasta las primarias no han dejado de hablar de él. Y cuando empezó a subir en las encuestas y a ganar primarias, con más motivo fue objeto de esa extensa cobertura.
Por su parte, en el lado demócrata, cuando Bernie Sanders presentó su candidatura, le pasó un poco como a Trump, que nadie se lo tomó en serio. Parecía como si sus opciones fueran nulas. Lo que pasa es que mientras que en el Partido Republicano Trump tenía al principio 15 rivales, y además todos ellos pertenecientes a la clase dirigente, ya fueran congresistas o senadores, por lo que los medios se los tomaban en serio, en el caso de los demócratas, Sanders solo tenía una rival real, Hillary Clinton. Y de hecho, a mediados del 2015, todos los medios pertenecientes a los grupos mediáticos dominantes de Estados Unidos daban por hecho que ella iba a ser la elegida para presentarse a las elecciones generales, algo que no ha cambiado en ningún momento a lo largo de toda la cobertura. A Bernie Sanders, en cambio, lo ignoraron y no lo tomaron en serio, a pesar de lograr reunir a grandes cantidades de gente en sus actos repartidos por todo Estados Unidos en la segunda mitad del 2015. Decenas de miles de personas, sobre todo jóvenes y generaciones hasta ahora sin demasiada implicación política. La causa de esa falta de atención mediática se debe a la ideología izquierdista de Sanders, que se considera a sí mismo un demócrata socialista y que equivaldría a lo que en Europa Occidental es un socialdemócrata moderado, es decir, un defensor de la sanidad con un único pagador, de la educación universitaria gratuita, de la creación de sindicatos, etc. Su ideología no sería nada radical según los estándares de otros lugares del mundo. Sin embargo, en Estados Unidos, donde las grandes empresas controlan el discurso político, se consideró que su ideología superaba los límites de lo aceptable y por eso fue en general rechazada. Permítame que le interrumpa, Robert. Me gustaría preguntarle por algo que a mí me parece importante en todo esto. Leslie Moonves, presidente y director ejecutivo de la CBS, dijo en una convención de profesionales de los medios de comunicación que la campaña de Trump es un circo, pero que ese circo le está ayudando a ganar mucho dinero. Es decir, que lo consideran más bien una oportunidad de negocio. Lo irónico de todo es que quienes deberían erigirse en portavoces de la realidad estén ahogando el debate. Da la sensación de que los intereses de las empresas se anteponen a la democracia de una forma que yo calificaría de deleznable. ¿Qué le parece? Tienes razón, Max. El motivo por el que los medios dominantes le han prestado toda la atención a Donald Trump desde el principio es exclusivamente comercial. Les ha ayudado a ganar audiencia. Dice cosas muy polémicas, es muy entretenido de ver en comparación con la mayoría de los políticos. Era por tanto una forma muy sencilla de ganar dinero. No hacía falta hacer ninguna labor periodística, bastaba con ponerle una cámara delante y dejarlo hablar. Con eso se gana audiencia y se consiguen grandes ingresos publicitarios, lo cual resulta especialmente beneficioso para las arcas de esas empresas, como reconoce el propio Leslie Moonves. Yo creo que puede decirse sin ningún temor a faltar a la verdad que todo el conglomerado mediático estadounidense y los periodistas que lo conforman desprecian a Donald Trump y se burlan de que pueda llegar a ser presidente. Lo consideran un idiota en el que no se puede confiar para ocupar la Casa Blanca. Si le han prestado atención no es porque hayan querido darle publicidad, ni a él ni a sus políticas, sino porque era bueno para el negocio, una forma rápida y sencilla de ganar dinero. Y ahora viven con ello. En lo que respecta a Hillary Clinton, yo creo que los medios tienen una clara inclinación por ella. Puede considerarse la candidata de las grandes empresas y de Wall Street. Confían plenamente en ella y sus puntos de vista son tomados en serio en todas las cadenas de televisión por cable en las que las noticias desempeñan un papel tan importante como la CNN o la MSNBC, pero también AP, el New York Times, el Washington Post. Al ver algunas cadenas de televisión y escuchar la radio pública, parece como si las preguntas que se hacen, las noticias de las que se habla y aquellas de las que no se habla, vinieran determinadas por el equipo de campaña de Hillary y no por periodistas independientes. Vamos a cambiar de tema. En las primarias se está hablando mucho de economía y nosotros vamos a hacer lo propio. En la edición del 2014 del Foro de Davos, Eric Schmidt, de Google, advirtió que la transformación de los puestos de trabajo de la clase media en tareas realizadas por robots supondría un momento definitorio en la economía. ¿Ha llegado ya ese momento y tiene alguno de los candidatos del partido que sea algún tipo de respuesta creíble ante eso? El libro que he escrito con John Nichols, La gente se prepara, cuenta precisamente que la oleada de automatización e inteligencia artificial está empezando en este momento. Entre las personas como Eric Schmidt y en general en el mundo de la empresa y la ingeniería, está implícita la idea de que en las próximas 2 décadas se perderán decenas de millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y en el resto del mundo.
De hecho, Eric Schmidt asegura que el desempleo y la baja ocupación laboral van a convertirse en el problema político número 1 de las próximas 2 o 3 décadas a nivel mundial. Respecto a si algún candidato tiene previsto hacer algo en relación con las importantísimas consecuencias que acarreará la revolución tecnológica que tenemos en ciernes, la verdad es que, de momento, ninguno de ellos se ha pronunciado. Lo más parecido ha sido oír a Sanders considerar el desempleo como un tema fundamental y proponer la creación de empleo público bien remunerado, como ya se hizo en el New Deal, o como suele hacerse en las socialdemocracias, con el que dar un empujón a la economía. Como digo, él es quien más se ha acercado a hablar del tema, y seguramente su enfoque sea, en este momento, el mejor. El resto son de la opinión de que, si las grandes empresas como Amazon o Google se enriquecen, eso también será bueno para ellos y, en general, para la especie humana. Se crearán nuevos puestos de trabajo por arte de magia, se fomentará el espíritu emprendedor y se desarrollarán nuevas tecnologías. Creo que prefieren esconder la cabeza debajo del ala y no pronunciarse. La tesis que ha planteado usted no se considera en absoluto disparatada en el ámbito de los expertos en el sector. Creo que la conclusión a la que llega todo el mundo es que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y abordar la crisis del empleo y el reto de la robótica que se nos viene encima. No se puede mirar para otro lado y dejar que el mercado resuelva las cosas por arte de magia, porque el mercado no tiene forma de enfrentarse a este problema. Robert, usted afirma en su libro que la gran mayoría de la población mundial es prescindible e irrelevante desde el punto de vista del capital, algo que tiene mucho que ver precisamente con el tema de la robótica, y añade que eso es lo que viene pasando desde hace varias décadas. Porque desde que se introdujo la financiarización y la desregularización en los años 80, las élites tienen la potestad de emitir moneda a través del Banco Central, sin necesidad de recaudar impuestos. Estados Unidos recauda 3 billones de dólares al año en impuestos, pero al mismo tiempo los bancos centrales emiten cientos de billones de dólares por todo el mundo, o al menos decenas de billones en el caso de Estados Unidos. En otras palabras, el trabajo se ha convertido en algo prescindible por culpa de la emisión de moneda, que hace innecesarios los impuestos y la mano de obra. Lleva pasando desde hace un par de décadas. ¿Coincide usted con mi planteamiento o, por el contrario, tiene otro punto de vista? Yo tengo otro punto de vista. La capacidad que tienen los bancos centrales de Estados Unidos y del resto del mundo de emitir moneda es un tema muy interesante, pero tiene muy poco que ver con la destrucción de empleo, porque si los bancos centrales emiten moneda, es para que los consumidores puedan comprar productos fabricados precisamente por los trabajadores. Por tanto, en teoría, la emisión de moneda y la relajación de la oferta monetaria podrían aumentar la demanda, lo que se traduciría en un crecimiento del empleo. A una máquina no se le puede pagar con dólares para que funcione, hace falta mano de obra humana. La razón por la que se están perdiendo puestos de trabajo no es, en mi opinión, la capacidad de los bancos centrales de emitir moneda, sino que la revolución digital ha avanzado a pasos agigantados en las últimas 2 décadas respecto a los años de la posguerra, hasta el punto de que no somos capaces ni de imaginar todo lo que una computadora o un robot pueden hacer a día de hoy. Por ejemplo, hace una década los vehículos sin conductor eran prácticamente considerados ciencia ficción, algo muy difícil de conseguir para los robots y la inteligencia artificial. Pues bien, a día de hoy, los vehículos sin conductor, plenamente basados en la tecnología, son ya una realidad. Ahora lo que se plantea es un debate político sobre si las máquinas reemplazarán por completo la mano de obra humana y se harán con el control de todo. Lo que está claro es que las máquinas suelen hacer el trabajo mejor que los humanos. Es lo que tiene la tecnología. El problema es lo que perjudica el empleo. El trabajo más común entre los hombres estadounidenses consiste en conducir un vehículo, ya sea un camión, un autobús, un taxi, una furgoneta de reparto. Es el empleo más común entre los hombres en la economía estadounidense. Y ahora disponemos de la tecnología y la capacidad empresarial necesarias para eliminar todos esos puestos de trabajo. Ahora bien, si destruimos esos millones y millones de empleos, ¿qué nos queda? ¿Qué van a hacer esos hombres y sus familias? ¿A dónde van a ir? Pues bien, el sistema económico actual no ofrece ninguna respuesta a estas preguntas, ni una sola. Esa es la verdadera crisis política que se nos avecina. Entiendo lo que dice de que la emisión de moneda debería, en teoría, aumentar la demanda y estimular la economía. El problema es que no lo ha hecho.
No en vano, tanto la demanda como los salarios están a la baja, lo que demuestra que la emisión de moneda no funciona, a pesar de lo cual sigue siendo la política de moda, exacerbada aún más por programas como la flexibilización cuantitativa y otros tipos de garantías. Y tampoco está haciendo crecer los salarios lo suficiente como para generar un estímulo económico. Se trata de una política fallida que, a pesar de no estar sirviendo para nada, continúa vigente. Si no le importa, me gustaría decir algo al respecto. Adelante. Yo no creo que se trate de una política fallida a tenor de las circunstancias a las que se enfrentan los bancos centrales y las presiones políticas que se ven obligados a soportar. Yo creo que lo que falla aquí es el capitalismo como sistema, que lleva mucho tiempo estancado. En su momento esta idea podía parecer radical, ahora ya no lo es. Es algo que el exsecretario del Tesoro estadounidense y principal asesor económico del presidente Obama durante su primera legislatura, Lawrence Summers, reconoce abiertamente que el sistema mundial, y especialmente el estadounidense, atraviesan un periodo de escaso crecimiento. Las tasas de crecimiento en la década actual son las más bajas desde los años 30, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Robert, tenemos que dejarlo aquí. Si le parece, seguimos el próximo día, pero tengo que despedirlo por hoy. Gracias por haber estado en el programa. Ha sido un placer, gracias a usted. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Robert McChesney. Les recomiendo que compren su libro Prepárense, la lucha contra una economía sin trabajo y una democracia sin ciudadanos. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós. Coincidiendo precisamente con el periodo de máxima ocupación laboral entre los jóvenes. No en vano, el 84% tenía trabajo, una cifra que ahora ha caído hasta el 71%. Es decir, que la cifra de empleos disponibles para los varones jóvenes ha disminuido notablemente. Una caída que ha venido acompañada de un importante incremento de la deuda. Antes Estados Unidos libraba sus propias guerras, lo cual daba origen a toda una clase de varones emprendedores que creaban nuevas empresas. Pero como ahora Estados Unidos externaliza sus guerras a los contratistas privados, los hombres prefieren quedarse en casa chupándose el dedo y esperando a que mamá les prepare otro bocadillo de queso fundido. La tendencia desde 1960 ha Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El gran director de cine italoamericano Frank Capra decía, no sigas tendencias, créalas. Pues bien, tras años sin que un solo señor Smith haya ido a Washington, en un país gobernado por los Joe Payne corruptos del mundo, Estados Unidos está creando varias ominosas tendencias. ¿De qué va todo esto, Stacey? Bien, hoy vamos a ver unas cuantas tendencias. Por primera vez en la era moderna, vivir con los padres se convierte en la forma de vida más común entre los jóvenes entre 18 y 34 años. Y es que por primera vez en casi 150 años, desde 1880, hay más jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 34 que viven con sus padres que con su pareja o su cónyuge. Como en Italia. Sí, se está pareciendo mucho a Italia. De hecho, la tendencia se manifiesta solo en los hombres, no en las mujeres, de entre 18 y 34 años. Mamma mía. El 28% de los varones no vive con sus padres, mientras que el porcentaje que sí que lo hace asciende al 35%. La generación que pudo beneficiarse del sistema financiero antes de que éste se echara a perder, disfrutaba de unos fondos de pensiones que ofrecían una alta rentabilidad, en torno al 5, 6 o 7%, y sin riesgo alguno por tratarse de valores del Estado. Eso es lo que les permite ahora costear la estancia de sus hijos en su casa. Hay mucha gente que critica los fondos de pensiones de los policías, los bomberos, los profesores y que pretende acabar con ellos, cuando esas pensiones están sirviendo para apoyar a sus hijos y nietos que actualmente están en dificultades por culpa del hundimiento de la economía, provocado a su vez por el desplome de las tasas de interés. Si te fijas, 1960 fue el año en que había más varones de entre 18 y 34 años viviendo fuera de casa de sus padres.